Buenas tardes, estimada profesora Suyen Molina Murillo. Mi nombre es Ingrid Priscila Chavarría Cruz, de la carrera de Ciencias Criminológicas y curso la asignatura de Principios de Derecho Constitucional en la UNED. Por lo tanto, proseguiremos a reconocer la importancia de la Constitución Política de 1949, sus funciones, principios, estructura y organización constitucional dentro del sistema social de derecho costarricense mediante unas preguntas que vamos a tener a continuación. ¿Cuál es el concepto del Estado desde su propia territorial y que indica nuestra Constitución política al respecto? Este mismo se manifiesta como el génesis de un Estado, donde podemos decir que a partir de la división y fragmentos que esta misma contiene, de las masas terrestres, por ejemplo, donde se puede ver que son determinadas y diferenciadas por un medio de la creación y utilización de líneas fronterizas. Pero bien, eso mismo lo podemos encontrar en el libro de Rafael Buyoc Vargas, donde se desarrolla el concepto de Estado en la página 32 de la Carta Magna. Pero viéndolo desde otra perspectiva, por otro lado, en el artículo 5 y 6 de la Constitución nos dan la información sobre el territorio nacional, donde se desarrolla entre el Mar del Caribe y el Océano Pacífico, y las repúblicas entre Nicaragua y Panamá. Pues bien, se manifiesta el tratado en el 15 de abril de 1858, Cañas Jerez, y en el 1 de mayo de 1941 de Echandí, Montero Fernández. Pues bien, en el artículo número 6, por lo encontrado, podemos ver que el Estado ejerce una soberanía completa y exclusiva. Pues bien, está encontrado en los espacios aéreos, en sus aguas territoriales, todo esto de acuerdo a los principios del derecho internacional y lo que debe proteger como tal. Por esto existen las líneas fronterizas. ¿Qué es soberanía? Ok, la soberanía es la que ejerce en el artículo 6, en la página 33 de la Carta Magna, donde esta misma nos expresa que poder ejercer la autoridad y a su vez también protege, conserva y explora con el fin de tener exclusividad en el área nacional, como lo comentábamos anteriormente, ya que esta tiene riquezas exclusivas, tanto como aéreas, territoriales y en lo que son las zonas de agua. ¿Cómo está constituido el sistema del gobierno costarricense y cuáles son sus tres características básicas en la Constitución política de 1949? En el sistema del gobierno podemos decir que es constituido por tres poderes fundamentales. Así lo manifiesta el punto 1.2 de la estructura del Estado de la página 34 de la Carta Magna. Por otro lado, se presenta que el Estado se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como tanto en sus características de estas mismas, podemos ver en el artículo 139 de la Constitución Política que este mismo nos hace una manifestación que se contiene a que se debe hacer una buena marcha del gobierno, donde se representa como características, donde este debe ejercer un buen mando oficial en la fuerza pública, representar a la nación en los actos de carácter oficial. También por otro lado podemos encontrar características más sobresalientes como que es popular, es alternativo, representativo, responsable y participativo, por lo cual esto hace que se constituya el gobierno. ¿Cuáles son los tres poderes de la República de Costa Rica conforme a la Constitución política de 1949 y explique las funciones? Ok, los tres poderes serían el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder legislativo es el que está compuesto por estas funciones: dictar las propuestas de la realidad, redactar, reformar y derogar las leyes que dirigen nuestra vida republicana. También está establecer los impuestos. Por lo tanto, pasamos a las funciones del Poder Judicial, que tiene como función hacer respetar las leyes y administrar la justicia. El Poder Ejecutivo tiene como función representar a la nación en actos oficiales, ejercer el veto, por ejemplo, que es la potestad de negarse a sancionar. Este mismo también debe mantener el orden y la tranquilidad del país. Defina y explique tres principios constitucionales que regulan en nuestra Carta Magna de 1949. Okay, los tres principios de legalidad: principio de igualdad, principio de dignidad humana y principio de legalidad. Estos los podemos encontrar en el punto 3.1 de la Carta Magna. Bueno, el principio de igualdad, este es protegido por el artículo 33 de la Constitución Política, donde nos manifiesta que la prohibición de cualquier tipo de discriminación ante la dignidad humana. Principio de legalidad, este significa que nadie puede ser sancionado por una conducta ni imponérsele una pena que no esté previamente establecida en la ley, por decirlo así. En otras palabras, estamos hablando de garantías. Principio de dignidad humana, este nos concreta con exigencias en la dignidad y la libertad. De igual forma, la igualdad humana, por lo cual estas deben ser, como lo podemos ver, positivamente aceptadas por los ordenamientos jurídicos. Con base al estudio del video de la conferencia del Dr. Ángel Gómez Montoro, cómo debe ser una constitución del siglo XXI definida y explique si considera que nuestra constitución política dirigida reúne las características que debe tener una constitución política del siglo XXI. Ok,
A como es la Constitución del 1949, deben surgir cambios y estar más unidos en la del siglo XXI. Por ejemplo, podemos trabajar más en equipo, como el doctor Ángel Gómez lo ha mencionado, tomando en cuenta el mecanismo de incidencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos indica que es una ayuda como debe ser la Constitución del siglo XXI, donde se fijan límites, metas, donde sea una Constitución que oriente, ya que una Constitución debe abarcar varios elementos democráticos, también se necesita abarcar lo que es la tecnología y la seguridad. Por ejemplo, reforzar más la organización de la Constitución,